Bienvenidos a un nuevo episodio de ACIPI Podcast denominado Derecho Moral y Sistemas Comparados. Hola amigos de ACIPI, un nuevo episodio de los podcasts del Comité de Derecho de Autor. En esta oportunidad estoy con dos grandes amigas, Gaby Gándara de Guatemala, de la firma Dentons Guatemala, y María Belén Rivero de la firma Maytaler y Zambrano, abogados de Ecuador. Siempre me cuesta el Maytaler, Belu, ya sabes. Así que bueno, seguimos con nuestra idea de hablar un poquito de pelis y derechos de autor, de qué cosas nos disparan algunas películas, y hoy elegimos la peli Big Eyes, Ojos Grandes. Así que, bueno, chicas, adelante, cuéntenos un poquito de qué se trata la peli, de qué va, qué instituto viene a traernos para que volvamos a reflexionar sobre derecho de autor. Bueno, Soledad, muchas gracias. Y realmente es súper bonito seguir con esta idea que creo que nos acerca a todos a derechos de autor y lo hacemos un poco más interesante. Justamente el día de hoy vamos a hablar sobre Big Eye. Para los que no habíamos visto la película y no estábamos relacionados, voy a hacer un pequeño resumen de qué se trata. Esta es una película dirigida por el icónico Tim Burton. Fue estrenada en el 2014, pero a diferencia de las películas normales que hace Tim Burton, esta es una película que nos envuelve en un drama que es basado en hechos reales. Big Eyes nos cuenta la historia de Margaret King, que es una pintora estadounidense conocida justamente por sus retratos de estos niños con ojos grandes, ojos enormes, expresivos, que cuando ustedes vean la película solo desde la portada ya van a poder identificar cuáles son sus obras. Sin embargo, el problema fue aquí que su arte fue objeto de una de las mayores controversias en el mundo del arte del siglo XX, porque justamente su esposo, Walter King, se atribuyó la autoría de esas obras y construyó un imperio alrededor del talento de su esposa. Entonces, la película justamente explora este fraude artístico y la lucha que tuvo Margaret por recuperar la identidad y la autoría de sus obras, y toca justamente no solamente derechos de autor, sino el drama en sí mismo es la lucha de las mujeres en algún momento para poder atribuir su autoría y cuál fue el posicionamiento de la mujer en el desarrollo artístico en ese momento. La interpreta en este caso Amy Adams y Christopher Waltz, son los principales actores de la película, y realmente es una película muy interesante que el día de hoy con Gaby vamos a analizarla ya desde un punto de derechos de autor. Gaby, ¿cómo arranca este pequeño? Porque podemos decir que hay plagio, ¿cierto? Que hay un plagio evidente. O sea, ¿cómo arranca? ¿Cómo me encanta la peli? ¿Cómo se va transformando el personaje en lo que primero no empieza como a dejar correr y después empieza a sentir ahí un dolor muy, muy importante, ¿no? Que es difícil de traducir y que la peli lo lleva muy bien, ¿cierto? Sí, pues digamos, sí, esta parte es muy interesante sobre el tema de quién se considera autor y a los ojos del exterior, más allá de que yo sé que yo puedo ser el autor de mi obra. En este caso lo que pasa, como se dan los hechos es que los dos, tanto el esposo como la esposa, eran pintores, pero la obra de él no tenía mucho éxito y era un poco mal vista porque él pintaba solo paisajes. Y entonces en un momento determinado él hace un trato con un señor de un bar para poder exhibir las pinturas en ese bar y que tal vez la gente las comprara. Pero lo que sucede es que la esposa, que Margaret, firma solo con su apellido, y es el apellido de Casada, que es el mismo, al ser el apellido de Casada, obviamente es el mismo apellido que el de el esposo. Y entonces él se da cuenta que las obras de ella, los cuadros que ella pintaba, tienen mayor interés que los de él, y empieza a venderlo. Y entonces alguien le pregunta, ¿usted es el autor? Y él dice, sí, yo soy el autor. ¿Y por qué podía hacer eso? Porque el cuadro estaba firmado solo con el apellido. ¿Quién era? Es el apellido, ¿verdad? Solo estaba firmado con el apellido y él tiene el apellido. Entonces, digamos que desde la perspectiva legal de quién es autor, pues autor
es la persona que firma la obra. Y entonces él, al tener ese apellido, él se atribuye la autoría y de ahí empieza todo lo que señalaba Belén en la parte que él pues empieza a hacer muchas obras, empieza a exigirle a la esposa que haga muchas obras para venderlas él. Y obviamente hay un juego psicológico porque ella al principio se queda como, ¿por qué? Si las obras son mías, pero él le da todo un rollo de que porque él las va a vender mejor, que porque él es hombre, etcétera. Y entonces así es como él logra que todo el mundo crea que él es el autor y que ella caiga en el juego psicológico y haga todo lo que él le dice para, digamos, mantenerse ella y su hija. Y ahí, pues ya cuando vean la película van a ver todo ese tema que va más allá del derecho de autor, pero todo el tema psicológico, codependencia, etcétera. Y sabes qué, Gaby, a mí esta peli me lleva a otro tema también relacionado con el derecho de autor, que muchas veces la gente por ahí confunde, que dice, bueno, pero hay un acuerdo entre ellos, hay un acuerdo entre marido y mujer para dejar que el que aparezca reclamando, reivindicando la paternidad de la obra sea Walter y no Margaret, ¿cierto? Es Margaret. Y no Sí, Margaret. Hay un acuerdo, ¿no? Se ponen de acuerdo. Y esos acuerdos puede ser que se den en otras creaciones, ¿sí? En donde a lo mejor una banda de música, el que hace la composición es el baterista, pero aparece el intérprete principal. Y este tipo de pactos son pactos que, si bien se puede hacer pactos entre coautores, uno necesita para poder pactar tener la calidad de autor. O sea, no puede, porque es una cuestión de orden público, no puede haber un pacto en materia de coautoría si una de las personas no es coautor, no es autor, no hizo algo en ese proceso de transformación. O sea, que la idea de que al principio ella tolera, porque tienen también una cuestión económica que ella realmente no vende su cuadro, y una cosa que Belén contaba, o sea, que hay que reconocerle al marido su visión marketinera del tema. Pero aún cuando ella tolera, que es un poquito en la cuestión psicológica que vos contás y la dependencia que tiene, eso se modifica después, ¿no? Y ahí vamos a la otra parte de la peli, Gaby. O sea, ¿qué es lo que hace ella cuando dice, no, esto no lo puedo tolerar más, ¿no? ¿Qué tipo de juicio hace? ¿Cómo debería ser? ¿Está bien encarada la peli desde el punto de vista jurídico? ¿Qué opinan? Bueno, pues digamos que esta parte es súper interesante porque aquí se ve, y creo que más allá de, digamos, en este caso claramente existe una violación al derecho moral de paternidad porque él se está atribuyendo la autoría. Pero algo muy importante e interesante de la película es que se puede ver la diferencia, que este caso es de los 70s y el juicio fue en el 86, sino entre el 83 y el 86. Y digamos ahí la diferencia entre el copyright de Estados Unidos y el derecho de autor que conocemos en casi todo el resto del mundo era todavía muy amplia en comparación de lo que es ahora. Entonces digamos que en ese momento Estados Unidos no era parte del Convenio de Berna y no reconocía de ninguna forma los derechos morales. Entonces ella realmente no tenía una acción legal basada en derecho de autor o en copyright en este caso para reclamar esa autoría y para reivindicar la autoría de sus obras. Entonces lo que ella decía hacer, primero sale al público y dice, confiesa públicamente lo que sucedió y este hombre se pone histérico y empieza a decir que es mentira, que es mentira, que es mentira. Entonces la opción que toman es demandarlo por difamación porque él está diciendo acusaciones en contra de ella que no son ciertas, que básicamente la acusación es que ella es mentirosa y que él es el autor de las obras. Y es gracias al caso de la difamación que ella logra ganarlo, pero más allá de que sea un caso en el que el juez le reconoce que ella es la autora, el juez lo que reconoce, o sea, de lo que va el juicio es que él está difamándola y entonces al final se concluye que efectivamente la difamó porque la que en realidad es la autora de las obras es ella.
Y entonces esto es súper interesante porque si ese juicio se hubiera dado al día de hoy, probablemente hubiera sido completamente diferente, porque en 1990 Estados Unidos entra a ser parte del convenio de Berna, digamos que ya se reconoce de alguna manera ciertos tipos de obra, los derechos morales. Entonces, digamos, pues jurídicamente me parece interesante que se hizo lo que se pudo de la forma que se pudo, y finalmente ella logró que se le reconocieran sus derechos de autoría y que se reconociera que ella era la autora y no el esposo. Claro, Soledad. Ahí te iba a comentar también que me parece súper importante ver esta diferencia en derechos y sobre todo cuál es el origen del derecho de paternidad. Dentro de la obra ella habla mucho y llega a un estado psicológico en donde realmente le llega a afectar el que no se le reconozca la obra, porque ella habla de son mis creaciones, son mis hijos, es parte de mi alma. Y es justamente esa sensación y ese sentimiento de pertenencia que tiene un autor frente a sus obras lo que hace que se generen este tipo de derechos. Muchas veces este tipo de infracciones se siente que van más allá de la infracción en sí mismo, sino que se están violando parte de su ser. Es como que si le arrebataran parte de sus hijos, porque cada una de sus obras, cada una de sus artes son justamente la expresión de su alma, de su sentimiento. Ella puede explicar en cada obra por qué hizo esos niños, por qué esos ojos, por qué tan grandes, y es un poco plasmar quién es ella en la obra. Entonces, el hecho de que se reconozca ahora como derechos morales, justamente el derecho de paternidad, es un poco la respuesta que se tiene en derecho a ese sentimiento y esa pertenencia que es lógica que un autor tenga respecto de sus obras. Me parece re interesante en Belu el planteo, y me parece muy interesante cómo esto se ve en la película, porque hay veces que es difícil explicar, ¿no? Cuando uno dice la personalidad del autor trasunta en la obra, y vos en la peli realmente te pones en los pies de ella, de lo que está sintiendo, de cómo ve que el esposo se adjudica falsamente, hasta llega a explicar en algún momento por qué hacen los ojos de esa manera, como atribuyéndose hasta las mismas explicaciones que ella da, y eso se ve súper bien en una peli que realmente recomendamos un montón que se vea. Lo mismo la prueba, ¿no? En el juicio, en el momento en el que los ponen a ver qué pasa, qué producen ellos, y ahí ocurre, bueno, una escena muy, muy interesante de la película, ¿cierto? En lo que es la parte probatoria, que no siempre es sencillo. Bueno, chicas, realmente la peli muy recomendable y me encantó la visión de ustedes. Ahora, ¿ustedes creen que si ya nos metemos en el tema de obras creadas por inteligencia artificial, podrían los autores dar este tipo de batallas, esta relación íntima con la obra? ¿Cómo ven ustedes el aterrizaje de este jugador en nuestro campo? Pues si quieren voy yo primero. Pues la verdad es que es súper interesante, y esto va mucho de la mano con lo que decía Belén. Digamos, el derecho de autor, pues el derecho de autor, pues su sujeto es el autor mismo. Entonces, digamos, todo gira alrededor del autor, y sin el autor realmente no tendría sentido de ser. Por eso se llama derecho de autor. Entonces, al hablar de inteligencia artificial, realmente vemos que la inteligencia artificial puede crear muchísimas obras, tal vez son obras lindísimas, pero realmente el elemento de esa parte que hablaba Belén del alma del autor, el sentimiento que le pone un autor al momento de crear sus obras, nunca lo va a tener, porque estamos hablando que es una máquina. Por mucho que la persona que le da los prompts a la inteligencia artificial lo haga con el mayor de los empeños, esa persona lo que está haciendo es dar una instrucción que no está basada en sentimientos o en lo que se siente. Entonces, digamos que ahí le falta ese componente de que una obra, digamos, deriva del intelecto humano, de los sentimientos, digamos, del arte, es
súper apegada al autor, y entonces digamos ahí esa parte definitivamente, por muy linda que sea la obra, le falta. Y no sé siquiera si hasta al momento de yo ver una obra creada con inteligencia artificial, y sería interesante hacer el ejercicio, ver una creada por un autor humano y ver una creada por la inteligencia artificial y decir, o sea, ¿será que la inteligencia artificial tiene la capacidad de transmitir lo mismo que una obra creada por un ser humano? Entonces, digamos, yo creo que ya legalmente la batalla sería mucho más compleja que la que le tocó lidiar a Margaret, porque en este caso estábamos hablando de 2 seres humanos, pero aquí es realmente toda la discusión de se debe proteger quién es el autor, la inteligencia artificial puede ser considerada autor o no. Entonces creo que no hay respuesta correcta, sino que hay que ver cómo se va desarrollando, pero digamos en este momento de la vida, en mi consideración, no se puede sustituir la parte que le da a un autor, un ser humano, a su obra. Sí, tal cual. Yo creo que igual que Gaby, tengo sentimientos encontrados respecto de esta situación. Y es porque primero no sabemos cuáles son los alcances o qué es lo que nos va a llevar. Cada día la tecnología evoluciona y cada vez existen más herramientas y más formas de utilizar la inteligencia. Yo estoy clara que puede ser una herramienta. Es lógico, justamente me ponía a pensar qué pasó cuando yo hacía hace muchos años un libro, una historia, un tema justamente de relato histórico, de la Segunda Guerra Mundial y demás, y las personas tenían que hacer su research en biblioteca, en cuentos, era todo este trabajo que formaba parte de mi obra y que al final se transmitía en un libro, por ejemplo. Cuando apareció el internet, ese research ya no era necesario ir a la biblioteca. Y era una herramienta que me permitía a mí de una manera mucho más fácil el recopilar la información para luego yo escribir mi libro. En este caso podríamos ver que la inteligencia artificial puede ser también esa herramienta que me va a ayudar a mí a diseñar, a redactar, a editar, a hacer ciertas cosas que me permiten a mí mejorar mi obra. Entonces, bajo esa perspectiva, yo lo puedo utilizar como una herramienta justamente que me permita canalizar de mejor manera mi arte, mi expresión. Por ese lado yo te digo, bueno, sí, se mantiene el derecho de autor, se mantiene este derecho de paternidad, yo sigo generando una obra y obviamente el resultado de la misma voy a pedir mis derechos, voy a reivindicarla y yo me voy a considerar autor. Pero ¿qué pasa con las nuevas formas de utilizar la inteligencia artificial en donde yo digo, hazme un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial, firmo y lo presento a la universidad, a un artículo y demás? Obviamente ahí queda un abuso, o sea, ya estamos básicamente plagiando lo que se estaría generando a través de esta herramienta y al mismo tiempo no podríamos tener derechos y demás. Entonces creo que depende mucho de las circunstancias y de la forma en la que estamos utilizando la inteligencia artificial. No podemos tampoco ser ajenos a este tipo de herramientas porque sabemos que el mundo se está encaminando a eso, a potenciar nuestras habilidades a través de uso de herramientas que nos permitan justamente explotarlas, expandirlas, pero tampoco nosotros como abogados que manejamos esta línea de derechos tenemos que aprender y analizar cada caso porque seguramente cada caso va a ser diferente, cada expresión va a ser diferente y también todos los plagios van a ser diferentes. O sea, seguramente va a venir una persona como el esposo de Margaret a pretender derechos sobre alguna película, algún arte, algún libro, algún tema generado con inteligencia artificial y ahí seremos nosotras las encargadas de verificar bien, bueno, hasta dónde está tu derecho, realmente lo hiciste tú, el meter un prompt y pedir algo en específico, realmente hay una aportación por parte del autor. Entonces creo que se nos vienen desafíos súper importantes y es lo interesante de esto, que al final del día seguimos siendo seres humanos que somos los creadores, los que expresamos y que transmitimos nuestras obras, pero también al mismo tiempo vamos a lidiar con tecnologías que nos van a permitir hacernos este tipo de preguntas y tendremos material para más podcasts con todas estas nuevas cosas que se vienen.
Bueno, gracias Belén, gracias Gaby, muy interesante y nos vemos la próxima. Besos a todos. Gracias, adiós. Gracias a ustedes. Un abrazo.